Hola, espero que estés realmente bien. Bienvenidos a un nuevo video, aquí en tu canal Viral King. Esto nunca lo he contado y lo voy a contar hoy. Y contacté a una chica para que me ayudara en casa. Y el resumen es que me robó todo. En medio de un en vivo, Daniel Ospina quiso ser lo más sincera posible ante sus seguidores y confesar que fue víctima de una de sus empleadas que le quitó las pertenencias de su casa. La empresaria y modelo explicó que el año pasado fue víctima en su propia casa a manos de una persona que contrató para las labores domésticas. Contraté a una chica para que me ayudara en la casa, y en resumen es que me robó todo, expresó Daniel Ospina, desahogándose ante sus fans ya que nunca había comentado este suceso. Si escuchas esto, suscríbete y dale like. Por lo que explicó, la modelo y empresaria se enteró que sus pertenencias ya no estaban cuando regresó de un viaje, pues esta mujer aprovechó la soledad para llevarse todo lo que pudo. No pasa absolutamente nada, lastimosamente nadie hizo nada, digamos que la justicia tampoco hicieron nada, entonces empecé como a preguntarme muchas cosas. ¿Sí? Daniel Ospina también expresó que no recibió ayuda por parte de nadie para solucionar este problema. Aunque Daniel Ospina prefirió quedarse enfrentando sus problemas en el país, poniendo todo en manos de Dios, se apegó a su lado espiritual, tratando de desapegarse de los objetos materiales que obtuvo con su trabajo. Esto nunca lo he contado y lo voy a contar hoy. Y contacté a una chica para que me ayudara en casa. Y el resumen es que me robó todo. Entonces vuelvo a Colombia y esta chica pues me roba. No pasa absolutamente nada, lastimosamente nadie hizo nada, digamos que la justicia tampoco hicieron nada, entonces empecé como a preguntarme muchas cosas, si debía haberme quedado afuera o si debía haber vuelto, y pues entendí que todo tiene su propósito y que pues tenía que estar acá y que tenía que suceder esa situación. Eh, oré mucho, oré mucho. Ahí también empecé a conocer a mi Gaby, que se ha conectado acá, y le entregué todas esas cosas a Dios, porque pues al final son apegos y hay que aprender a desapegarse. Es normal porque pues también cuestan, cuestan las cosas que tú quieres tener. Y pues efectivamente era todo lo que había conseguido durante un tiempo. Me desprendí de todas esas cosas y le entregué todo eso a Dios, pero entendía que de pronto mi tranquilidad tenía que ser otra, que no me sentía lo suficientemente tranquila, más sin embargo soy muy feliz en Colombia, amo mi país, me encanta Colombia. Seguimos acá como si nada, fue difícil, ya era como nerviosa, la niña también era muy nerviosa. eh, es difícil, o sea, yo creo que todo el que nos ha pasado de pronto una situación de esa lo deja a uno demasiado intranquilo. Entonces nos quedamos así. Intentamos como pasar la hoja literal, como entregarle eso a Dios, pasar la hoja, y súper bien todo acá. Ah, bueno, también cuando llegué tuve cantidad de problemas, chismes, me metieron en enredos, en cosas, y decía como, tengo que cargar con mucho, y no estoy acostumbrada a cargar con mucho. Me gusta más ser una mujer liviana, y lo que tenga que decir lo hago. Y ahí pasa lo de mi papá. El año pasado, como en enero, empecé a contemplar la idea de volver a irme, de volver a irme para la otra parte, pero no lo tenía como muy claro. Cuando, cuando el 23 de abril
Yo estuve en Semana Santa en Europa porque fui a llevar a mi hija a donde su papá en Semana Santa. Yo me voy para allá y cuando me estoy devolviendo el 23 de abril, yo me estoy montando en el avión y siempre yo soy muy apegada a mis papás, llamé a mis papás. Eh, Llamé a mi mamá, estaba en Europa conmigo, a mi papá no le gustaba mucho viajar, llamé a mi papá y él me dijo, negra, llevo llamándote, pero no sé qué pasa, tengo algo que decirte. Yo me acuerdo que me estaba montando en el avión para devolverme para Colombia y no, y no, y no qué, y yo siempre llamo a mis papás. Entonces me monto en el avión, llamo a mi papá y me dice eso. Entonces le dije, ¿qué pasó? Y me dice, me hicieron un examen. Hay dos posibilidades. O tengo cáncer o es una úlcera en el estómago. Yo me recuerdo que fue el peor viaje de mi vida. Tengo que reconocer que me encanta viajar, pero fue el peor viaje de mi vida. A mí me dio un dolor en el estómago. Eh, yo en ese momento pues como que le dije, no papi, todo va a estar bien, mucha fe, pero pues yo sentí una cosa en mí que yo solo oraba, era un viaje de 10 horas, antes de, yo no llamé a nada, pues yo no hice como bulla, nada, no dije nada a mi familia, porque mi papá y yo teníamos, digamos que una confianza y una intimidad como más pegada. Yo llamé a Harold y le dije, yo creo que mi papá tiene cáncer. Y él me dijo, no, pues ¿cómo? ¿Por qué estás diciendo eso? Le conté un poquito. Me dijo, no, pero deja de ser pesimista. Yo le dije, no es de pesimista, es una cosa que tengo en mi corazón, pero pues yo estoy segura que de esta vamos a salir. Yo viajé, lo que les digo, fueron las peores 10 horas que yo he pasado en un avión. Mas sin embargo, mucha oración, mucha oración. Yo llegué acá, que yo, papi, ¿cómo vas? ¿Te entregaron los resultados? Me dijo, no me entregaron los resultados, seguro mañana. Yo ya, digamos que desde antes había planeado un trabajo, entonces tenía que ir a hacer el trabajo muy temprano. Entonces le dije, papi, mañana entonces nos vemos, yo voy, trabajo temprano y nos vemos para que almorcemos y estemos pendientes de los exámenes. Entonces eh, no pasó nada, yo pude hacer mi trabajo y cuando salí del trabajo le dije, gordo, ya terminé, eran como las 10 de la mañana, una de cosas que uno nunca se le olvida. ¿Qué hago? Me dice, no me han entregado ningún resultado, si quiere véngase para tal parte.